Buenas noches, generadores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Genera. Soy Rodrigo García Rojas y me da mucho gusto recibir el día de hoy a Mauricio Masud, presidente del CONCAEM, a Rogelio Argüelles, también vicepresidente de Grandes Industrias de CONCAEM y director general del Parque Toluca 2000, y a José Luis Urrutia, vicepresidente ejecutivo de la CONCAEM. Bienvenidos. Gracias, buenas noches, qué gusto compartir ahorita audiencia aquí con mi querido Roger, con Pepe Luis, Ro, siempre un placer estar aquí con ustedes. Hola a todos, amigos. El día de hoy tenemos un tema polémico. Ah, caray. Dice, ¿cuáles son las necesidades o qué requerimos en el Valle de Toluca para poder impulsar a la industria, a las empresas en este 2026? ¿Qué tendremos que hacer? Para ello comenzaremos con ¿cómo imaginan ustedes el entorno empresarial en este 2026? ¿Y qué son los requerimientos mínimos que tendremos que tener como empresarios para poder operar nuestras empresas? Empecemos por el problema. Roger, tú los has de tener ya bien identificados. Ya nos va a dejar temas. Sí. No vaya. Adelante. Rodri, muchas gracias por la invitación, amigos. Un gusto saludarlos. Mau, Pepe, un gusto estar aquí compartiendo este espacio. Es un reto importantísimo lo que nos espera este año. ¿Por qué? Tenemos un panorama nacional dependiente de un panorama internacional que se antoja complicado. Indudablemente siempre hay una frase que dice: al río revuelto ganancia de pescadores. Siempre esquemas adversos pues generan nuevos empresarios, generan un valor agregado, pues son retos que nos hacen ser mejores. Pero tenemos un panorama internacional para la industria, que es lo que conozco un poquito más, donde seguimos dependiendo y estamos con incertidumbre del tema arancelario. Con gusto vimos que ya hace poquito pues ya se lanzaron los nuevos aranceles compensatorios, sobre todo para productos terminados que vienen de Asia. Y eso pues es positivo. No soluciona el problema de fondo, porque el problema de fondo es que pues hay muchísimos productos que entran como contrabando a México. Es una cantidad importante. Y lo vemos cuando de repente algún proveedor te ofrece o le ofrece a la industria alguno de sus productos, de sus materias primas, a costos que es imposible que hayan pasado por un arancel compensatorio. Es imposible, no hay manera. Y eso pues quiere decir que el problema sigue fuerte, el contrabando, y si no es que se incrementa con este tipo de impuestos. No es malo lo que se hizo, creo que falta todavía mucho por hacer y revisar un poquito más con lupa esto, pero se hizo y es algo que habíamos pedido mucho desde el sector empresarial que se hiciera. Seguimos dependiendo de la voluntad y de las acciones del presidente de Estados Unidos, que pues condiciona la operación de México y el actuar de México incluso en temas internacionales que pueden ser humanitarios, y condiciona a través de los aranceles, y eso pues es complicado para cualquier inversionista. Es complicado saber dónde meter su dinero o si lo debe mantener en alguno de sus negocios pues en el país, ¿no? El incremento que se acaba de dar otra vez al salario mínimo, sí es un incremento que indudablemente mejora el poder adquisitivo de los mexicanos, vaya, sin lugar a dudas, y eso habla de consumo interno, pero que también afecta grandemente pues, al sector empresarial en todos los aspectos, porque a fin de cuentas cada vez somos menos competitivos y competimos, hablando de la fabricación de productos terminados, pues con países como Asia, donde pues quiero poner de ejemplo a la India, donde el salario mínimo, que además Asia tiene un mercado laboral muy irregular, pero el salario mínimo, estamos hablando que son el equivalente a 1,200 pesos, el equivalente en rupias, pero en moneda nacional son 1,200 pesos mensuales. O sea, no hay manera de competir. Pero además no hay una carga social como la que hay en México, que cada vez es más importante y más grande. Viene además por la reducción de las jornadas de trabajo, que van a empezar a aplicarse de aquí al 2027, y también nos va a ir afectando a fin de cuentas.
Entonces, eso encarece el producto terminado. Quiere decir, y salir con un producto terminado en el mercado internacional, pues no lo sigue complicando. Le apostamos mucho también al consumo interno, insisto, por la mejora en los salarios mínimos, pero pues no es suficiente para tener un crecimiento sostenible. Esos son los retos que vienen. ¿Cómo los enfrentamos? Bueno, pues sí tenemos que ser muy estratégicos y buscar el nicho adecuado para cada empresa para que se pueda seguir sosteniendo y siga siendo rentable, porque eso es la apuesta, ser rentable. Si no es rentable, pues te llevas tu dinero y lo inviertes en esquemas financieros que te pueden pues, ser incluso más cómodos, porque ya ha pasado, ¿eh? Ya ha pasado. Este año el año pasado tuvimos un industrial que dijo, pues a fin de cuentas me conviene más meter mi dinero, invertirlo en productos financieros, que seguir batallando, seguir debiéndole a los bancos, seguir pagando 1000 deudas y compitiendo en un esquema cada vez más adverso, ¿no? Hace poquito estuvimos en la inauguración de la escuela para emprendimiento de Toluca. Es algo muy, muy acertado, muy necesario. Y estuvo el padrino de la generación, que es Rodrigo Herrera, y decía algo muy cierto, y me encantó esto que él dijo, porque eso es muy cierto. Vaya, es indudable que es muy difícil ser emprendedor en un país como México y en muchos otros países, siempre es complicado. Y además la industria está sobreregulada, ni se diga aquellos sectores que tienen que ver con la salud, que están todavía más regulados. Sí. Toda la industria en general está sobreregulada. Tenemos que cumplir más de 151 normas de entrada, todos, pero todavía son más para sectores que son más especializados, como el farmacéutico, el químico, y pues no se diga todos aquellos que tienen que ver con alimentos y con salud. Pero él decía algo muy cierto, esta sobreregulación, esas condiciones adversas, hace que nos veamos especializando y que por lo tanto pues disminuye la competencia, porque no todos llegan y no todos se mantienen una vez que llegaron. Y tiene mucha razón en lo que dijo, nunca lo había visto así, pero es cierto. Sí. Ahora se lo comparto a todos nuestros empresarios del parque y les digo, pues sí, pero gracias a eso nos hacen ser mejores. Ya Y pasó gracias un buen a eso, tiempo, claro, sí. tu competencia pues es menor. Sí, muy cierto. Eso es. No, yo sigo aquí apuntando porque me estás dejando muy buenos. Digo que nos iba a dejar sin palabras ya aquí. Sí, Ya terminamos el programa. No, la verdad es que esta parte volvemos a lo mismo que hemos platicado en los últimos programas, de no saber no te exime de la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Así es. Entonces, platiqué en el programa anterior el tema del triángulo de los conocimientos, las habilidades y la actitud. Creo que la parte de los conocimientos, en esta parte de la industria muchas veces no la tenemos muy clara. Y cuando emprendes, te avientas como el borras, ¿no? Dices, voy a poner la fábrica, voy a poner así. Ya que ya está puesto, ya empiezas a ver los gastos ocultos de todas las certificaciones para cumplir con las normas y toda esta parte, ¿no? Entonces, creo que está complicado. Pero sí, ya me dejaste ahora sí muy buenos conocimientos, Roger. Gracias. Gracias, y continuando con lo que venga para este 2026, José Luis, ¿cómo imaginas este entorno empresarial en el 2026? Mira, ya dijo Roger, creo que uno de los elementos clave para el 2026 viene este replanteamiento del famoso TEMEC. Hay que decir que mucha industria en México depende de qué suceda en ese, digamos, en ese replanteamiento del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y en ese replanteamiento creo que hay mucha gente que está esperando ver qué sucede para a partir de ello establecer nuevas estrategias de desarrollo de empresas que ya están en México o de empresas que planeaban o que están justamente buscando venir al país, ¿no? Entonces, ¿qué creo que es importante? Esa parte, ¿no? Que decía Roger, la parte laboral sigue ejerciendo presión de manera muy importante en diferentes industrias y no nada más en la industria, creo que en el sector económico en general.
Todos están viendo algo que he dicho en estos foros, es que todos están buscando, todos estamos buscando, y me incluyo, cómo somos más competitivos con los recursos que tienes actualmente. Creo que en general todos vamos a tener que hacer más con los mismos recursos o hacer lo mismo con menos recursos, ¿no? Dependiendo de cuál sea tu estrategia y tus posibilidades. Pero definitivamente creo que el 2026 va a ser un año eh, muy retador. Y siempre decimos, creo que eso, ¿no? Cada año que siempre es un año retador. Pero creo que en particular el 2026 trae una coyuntura particularmente ligada a temas en el exterior, ¿no? A lo que hemos visto que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Una política muy diferente del presidente Trump a la que habíamos visto probablemente en los últimos 4, 5, 6 años. Y también definitivamente pues también abonamos en nuestros temas internos. A nivel industrial específicamente, creo que siempre ha habido esos 5 elementos que platico para que se desarrolle el ecosistema industrial, ¿no? Que es el talento humano, la infraestructura, la seguridad, la energía y el agua. ¿Qué te diría yo que es algo que tenemos que seguir impulsando desde el sector privado? Y el hecho de que haya políticas públicas a nivel país que promuevan mayor competitividad o mayores, mejor infraestructura, más seguridad, mejor disponibilidad al agua, mayor o menores costos energéticos y obviamente pues la seguridad que te permita operar como tal. Creo que si seguimos abonando en fortalecer esos 5 puntos, el ecosistema industrial, que es un ecosistema vivo, va a poder ir floreciendo de diferentes maneras. Entonces, cuando alguien me dice, oye, José Luis, ¿qué se necesita para desarrollar o para detonar industria, por ejemplo, a nivel municipal, a nivel estatal o a nivel país? Creo que hay que empezar viendo esos 5 elementos y hay muchos otros, pero al menos esos 5 para que el ecosistema, que es un ecosistema vivo, lo vuelvo a decir, pues pueda ir creciendo, floreciendo y fortaleciéndose. Fíjate que yo resumiría que estamos perdiendo competitividad y necesitamos esos 5 ejes, encontrar la manera de mejorarlos para recuperarla y volver a hacerlo, porque con el aumento del salario, con la reducción de las horas, con los paros de la hora silla, hablando de la parte industrial, ¿no? Tenemos que encontrar esos ahorros en otra parte, ya sea en el proceso, en la eficiencia o la obtención de recursos eficientes para no perder tanto dinero, ¿no? Porque aparte los impuestos siguen subiendo y nuestro margen de maniobra sigue bajando. Pero bueno, Mau, tú traes el tacto de todos los sectores a partir de la presidencia de la CONCAEM. Por eso quería que tú nos platicaras al final. ¿Cómo ves este panorama en los demás sectores? Bueno, ya con lo que me toca decir de todo lo que ya comentaron, bueno, tocaron los elementos claves. A ver, yo creo que 26 hay que verlo como un año, sin duda alguna, que va a generar parteaguas en muchos ámbitos. Políticos internacionales los vimos desde el día 3 de enero, con la entrada de Estados Unidos a Venezuela. Sin duda alguna, esa cambia mucho el mapa de ruta a nivel internacional, geopolítico, económico. Desde luego, no podemos separar eso. Quiero poner otro elemento del 26 que va a estar aquí sucediendo en nuestro país, que es el Mundial de Fútbol también. O sea, quiero poner toda esta coyuntura para entender un poquito hacia dónde tendríamos que ir los sectores económicos en este rumbo o en esta coyuntura que sucedió a partir del 1 de enero, del 3 de enero, con estas situaciones internacionales. Yo esperaría para el sector económico hoy que finalmente las políticas públicas sí se alinearan a los ejes que comenta muy bien José Luis, a lo que comentó Roger también con las reformas laborales, en donde sí haya un empate en lo que finalmente el gobierno federal dice por un lado, pero hace por otro lado. O sea, yo te hablaré de 2 elementos también claves y uno es la certeza jurídica. O sea, si no tenemos nosotros certeza jurídica y parece ser que las reformas que se han venido dando estos últimos años van acotando esa certeza para que las nuevas inversiones puedan llegar o inclusive las que ya están aquí puedan sostenerse, creo que vamos en caminos completamente distintos. Entonces yo hablaría de una congruencia ya hoy a nivel de gobierno federal, estatal, municipal, en donde esas políticas públicas sí encaminen a mayor certeza jurídica, de que se apliquen estrategias de seguridad eficientes y eficaces
para combatir lo que le duele a cualquier empresa, ciudadano, familia, que es la inseguridad. Claro. Yo no veo crecimiento económico, no veo unidades económicas que puedan generar rentabilidad o que puedan crecer sus operaciones en el sector que me digan, Sí. ¿no? Yo creo que son dos ejes fundamentales y dividir, ¿no? Porque, bueno, hay gran industria que hemos platicado, esa gran industria con gobiernos corporativos que ni siquiera están en México, están en su lugar de origen, tienen una problemática distinta al 98% del sector económico que genera 7K de empleos, que somos las pymes y las medianas. Yo, enfocándome en esas en particular, sí creo que hoy más que nunca finalmente requerimos que sí se trabaje eficiente y eficazmente desde el gobierno federal en temas de seguridad, y eso también habría que verlo, ¿no? Porque pues en el tema de Estados Unidos hoy hay una, vamos a llamarle, voluntad de trabajar en conjunto. Yo creo que hay que aprovechar también lo que nuestro vecino del norte hoy nos puede ofrecer en temas tecnológicos, de inteligencia, etcétera, para que lo podamos aprovechar, potenciar y atacar ese tema. Y por otro lado, que el gobierno federal finalmente sí sea congruente en lo que dice y en lo que hace. Políticas públicas que generen mayor certeza jurídica, pero que no estemos viendo por otro lado una reforma que finalmente nos genera probablemente alguna forma de incertidumbre, ¿no? Hablamos de izquierda laboral, la reforma electoral, por ahí tuvimos la reforma judicial el año pasado también, entonces hoy vamos a estar viendo qué resultados tiene este tipo de situaciones, pero bueno, si no tenemos certeza y seguridad, creo que finalmente vamos a seguir en un esquema de mucha variabilidad en el tema económico. Otra cuestión también importante en esto es, parece que aquí en México se privilegia la informalidad. O sea, parece ser que es mejor ser informal que ser formal. Y eso también entonces recae en la parte desde los municipios, ¿no? O sea, cómo genero políticas municipales para que te sea muy sencillo abrir un negocio, renovar una licencia. Y lo hemos platicado en todos los programas ahí que hemos tenido. Mientras no haya una mejora regulatoria de veras, porque hemos estado en mesas desde hace 10 años, 12 años que tenemos en representación empresarial, y siempre se habla de una mejora regulatoria, pero pues nunca ves los resultados positivos. Entonces, mientras siga privilegiándose la parte de la informalidad, creo que nos va a costar mucho trabajo, insisto, pymes, y medianas empresas podrían entrar a este dinamismo mundial, en el cual yo creo que el deseo empresarial sería, vamos a ver las 20 economías más grandes del mundo. O sea, somos 195 países en el mundo. No veas los 195 países, veamos las 20 economías más importantes. ¿Qué está haciendo una economía como Sudáfrica? Comentó Roger, la India, imposible competir porque, bueno, salario mínimo finalmente son 1,200 pesos mensuales contra 3,400 hoy que tenemos de salario mínimo, no, mensual son 9,400, perdóname, 9,400 hoy con el incremento, 9,400. Pero ¿qué otros aspectos apuesta el gobierno en cuestión de innovación, de tecnología, de apuesta a la ciencia, para que finalmente nosotros podamos recuperar competitividad, ser más eficientes en nuestros procesos, poder ser rentables? Porque bien lo comentabas tú, lo comentaba Pepe Luis, los negocios se abren para generar riqueza, para generar empleo, pero para dar dividendos, para finalmente volverte rentable y poder generar mayor crecimiento, poder que tu patrimonio que arriesgas te dé esos dividendos. Y si no, como dice, pues compro oro, que finalmente se dieron cuenta que el oro también hoy, cuando anunciaron al nuevo titular de la Fed, bajó, se depreció el oro, entonces se perdieron 5.1 billones de dólares en el tema del valor del oro. Entonces, creo que todo es muy relativo, el tema de la riqueza, de la bursatilización, del tema de oro, del tema de las divisas, es muy dinámico y va a estar dependiendo en base a lo que hoy creo que dos actores importantísimos a nivel mundial, y no podemos tapar el sol con un dedo. Por un lado China, por otro lado Estados Unidos. Entonces, si las empresas tienen la capacidad, como dice José Luis, de ser dinámicas, de adaptarse a los cambios del mercado, pero no solamente en tu entorno nacional, sino a nivel internacional, de apostarle a la innovación, a la tecnología, a volverte competitivo, creo que es aquellas empresas que van a tener un muy buen año 26 y van a preparar el camino para poder tener crecimiento. ¿Cuál es el problema? Que para eso se requiere pues de mucho capital, se requiere de talento humano, se requiere de infraestructura, se requiere de cuestión energética, hídrica. Entonces, creo que de alguna manera, concluyendo, mi querido Ro, es un año complejo para el sector económico. A nivel nacional, insisto, creo que quien se adapte mucho más rápido a estos cambios y este dinamismo global que está sucediendo son aquellas empresas que finalmente creo que pueden tener un futuro muy próspero ante una adversidad que hemos tenido, yo no te diría del año pasado, de 6 años para acá, con crecimiento económico nulo,
con índices inflacionarios muy elevados y finalmente con una reforma laboral que ha venido haciendo, creo que a las unidades económicas con una rentabilidad chiquita y cada vez más complicado de operar dentro de la formalidad. Espero no haberme extendido, pero bueno, no quiero ser tampoco catastrófico, pero también no podemos tapar el sol con un dedo y como lo he dicho, yo quisiera vivir en la realidad de muchas o de algunas de las autoridades que dicen que vamos muy bien o que vamos maravillosamente en crecimientos o sea, yo quisiera esa realidad dentro de mis negocios, dentro de los negocios de todas las familias mexicanas que apuestan un patrimonio que, insisto, es el 98% de las unidades económicas que hoy mantienen a este país. Entonces, un verso complicado, pero bueno, pues, ante retos hay que aprovechar también y se presentan oportunidades y yo creo que ahí es donde el sector empresarial siempre es resiliente y siempre encuentra la forma de cómo sí y cómo sí salir adelante. Fíjate que creo que lo que comentábamos es un poco de la macroeconomía, ¿no? Hablamos de cómo los factores externos nos van a pegar en el país y creo que las políticas públicas, o sea, o sea, de manera personal te puedo decir, no las veo mal porque al final del día distribuyes de manera más equitativa el ingreso. Pero al final del día, si tomas decisiones sin tomar en cuenta los ciclos económicos que se van a generar, tienes que entender que los costos se transfieren siempre. Es como el caudal de un río. Si tú el río lo tapas, el agua va a seguir su cauce y va a encontrar otra manera por donde salir. Entonces, ese ciclo económico del decir, oye, te quito, te subo, te bajo la jornada laboral, te subo el salario mínimo, te voy a subir las horas extras. Entonces, por lo que ya trabajabas, ahora con las horas extras vas a pagar más. Entonces, para poder producir lo mismo, no solamente vas a pagar lo mismo por trabajar 40 horas en lugar de 48, sino que ahora si quieres llegar a la meta de tu producción que ya tienes comprometida, vas a tener que pagar horas extras que se van a ir por lo que nos dijeron en lugar de 9 y 3, ahora van a ser 12 y 4, ¿no? Para que lleguemos a 16. Entonces, pues, todo ese dinero sale de la misma bolsa y el empresario no se lo va a comer. Oye, Roy, ahí perdóname que te interrumpa, o sea, para que no se malentienda, porque luego haces un comentario y luego se puede transgiversar. A ver, no estamos en contra que la gente gane más, y lo dijo muy bien Roger, o sea, una decisión clave es que finalmente esos incrementos de 132 o 140 y tantos que ya llevamos en 7 años, cae en el bolsillo del colaborador sin duda alguna y puede generar mayor consumo interno. A ver, por ese lado creo que no hay no hay objeción, ¿no? Y la empresa formal ha respondido de manera fenomenal, o sea, se ha comportado a la altura como cuando pasó la pandemia también nos comportamos a la altura, entonces hemos cumplido con esa obligación, pero también estamos esperando finalmente, por otro lado, crecimientos económicos que den para lo que estás diciendo, o sea, para que finalmente estas empresas tengan ese valor, claro, o sea, porque si tú me hablas que en 7 años no hemos crecido más que un 1%, o sea, dices, oye, pues sí, pero por otro lado me están creciendo estos gastos, y el gasto de nómina, lo sabemos, representa más de un 35% de la operación de un negocio, sí, claro. Entonces imagínate, yo para que quede claro, o sea, muy bien por ese lado, pero también creo que ha faltado de este lado ver cómo fortalecer, generar crecimiento económico a través de certeza jurídica, a través de mayor llegada de inversiones extranjera directa, a través de mayor inversión de las empresas que hoy están aquí, pero que confían en que vamos por un buen rumbo. Entonces, yo creo que tiene que ser una balanza, ¿no? Sí, eso me refería. Creo que estamos en el mismo dilema, ¿no? Sí. A que el costo no se lo va a quedar el empresario. El tema arancelario, que también pasa a nivel internacional, no se lo va a quedar la empresa. Al final del día, tú lo tienes que subir al cliente final. Entonces, si la gente gana más dinero, a la empresa le cuesta más, el producto va a ser más caro, y haces un ciclo interminable de aumentos de costos que vas a ir haciendo que tu moneda se vaya devaluando, porque vas a hacer que la inversión caiga y la competitividad de las empresas se reduzca. Entonces, creo que ahí es donde está el área de oportunidad en el decir, oye, si vas a hacer toda esta estrategia, tienes que encontrar una manera de balancear todas las partes, porque otro ejemplo, tuve la oportunidad esta semana de platicar con varias personas y dentro de ellas una persona adulta mayor que la identifiqué muy bien yo de manera personal, hasta incluso con temas de mis papás o con tíos, familiares, que te dicen, oye, es que ojalá nos podamos ver temprano, que ya ves que en la tarde no estás seguro para salir. Entonces dije, oye, hay un segmento poblacional que está dejando salir a la calle a gastar dinero porque no se sienten seguros. O sea, eso a mí me cayó así como agua fría, balde de agua fría. Y dije, oye, pues sí es cierto. O sea, si yo lo transcribo en mi cabeza y le pregunto a estas personas que les decía, me van a decir lo mismo.
sea, y esa es la parte de seguridad, decir, oye, no solamente es que afecta para las inversiones, también inhibe el gasto de la gente. Son dos cosas que volvemos, es un ciclo económico que no está haciendo su función de manera adecuada, ¿no? Oye, lo que baja es el poder adquisitivo, mi Rosa, pues, tenemos claro. un superpeso ahorita Claro. un superpeso, por cuestiones que finalmente macroeconómicas habrá que entender. Yo no soy economista o financiero, pero bueno, yo creo que todo el entorno económico global y lo que ha venido pasando es lo que da esa debilidad en un dólar y fortalecimiento en un peso, ¿no? Que es bueno y malo para algunos que están en la parte Pregúntale a los exportadores, ¿no? Sí, Por pero esta- volvemos a la misma. Sí. Hace 6 años el dólar costaba 5 pesos más, o hace 8 años, o hace 10. 5 estaba en 23, ¿no? Sí, lo más alto, 23 pesos. 24, yo creo que hasta 25. Y mi pregunta sería, hace 10 años, ¿cuánto costaba un kilo de tortillas? Sí. Entonces, si ya te costaba 12 y ahora estás en 22, o sea, 24, perdiste el doble del valor de tu dinero, a pesar de que ahora el peso vale menos, o es más valioso más bien, contra el dólar, ¿no? Contra el dólar, sí, claro. Entonces, yo desde mi perspectiva no te sirve mucho este fortalecimiento de la moneda si los costos internos siguen subiendo y tu dinero vale menos. Es correcto. Creo. Digo, bueno, o sea, sin entrar ya en conceptos así muy particulares de economía, pues sí, o sea, un tema es el tipo de cambio que determina, pues obviamente, digamos, el precio al cual vamos a comprar algunos bienes en el extranjero, en particular, bueno, si hablamos del dólar, y otra cosa, el tema de la inflación, ¿no? Que guarda una dinámica, pues, diferente y no necesariamente totalmente ligada al tipo de cambio. Entonces, digo, y regresando a esta parte de las perspectivas y de lo que esperamos para el 2026, y sí, uno de los elementos que para el sector exportador no le ha ayudado mucho es justamente ese tipo de cambio, porque ese tipo de cambio que ahorita pues está, digamos, muy barato, y qué bueno, porque eso genera la posibilidad a lo mejor de comprar en mejores condiciones algunos bienes, sobre todo que están fabricados en el extranjero. De igual manera encarece los productos mexicanos en el exterior, porque por un lado vas a recibir menos pesos por el bien que estás exportando, pero por el otro lado también se te están encareciendo los costos en México, ¿no? Debido a inflación, debido a esta parte laboral que muchos de ustedes ya platicaron. Entonces, ese es otro de los retos importantes que traemos en el 2026, ¿no? Cómo ir sopesando esa parte, y por eso regresaba a lo que les decía al inicio. Hoy en día creo que la gran mayoría está viendo cómo poder producir lo mismo con menos recursos o cómo producir más con los mismos recursos. Entonces, por ahí se encontrará la fórmula, creo, para ir sopesando estas circunstancias. Y fíjate que ahí voy a hacer un paréntesis y un consejo que he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de los clientes. Si cuando tengan una empresa, estandaricen su cadena de suministro y su cadena de salida de venta en la misma moneda. Porque normalmente muchas empresas compran en pesos, venden en dólares, y que bueno, cuando el dólar está alto les conviene muchísimo, pero cuando el dólar se desfonda o va para abajo, el costo, o más bien la utilidad por la venta baja, pero tus productos se encarecen, porque tú en lugar, o sea, compras, o sea, tú recibes los dólares, los cambias a pesos y luego pagas los pesos y ya no te alcanza porque bajó el costo de tu venta, ¿no? La utilidad de tu venta. Entonces sí, eso es bien importante, que no pensando en ganarle en el tipo del cambio en el proceso, traten de estandarizar el cómo manejan su moneda de cambio o su flujo de efectivo para que no les afecte, ¿no? Ese es como un consejo caroce. Y yo una duda, a ver, ahorita que están haciendo un tipo de cambio y se acordarán, por ahí después de pandemia, por ahí 21, creo que alcanzó el pico el dólar, si mal no recuerdo, 24 y fracción, ¿no? Por ahí estaba, Sí. en ese entonces. ¿Te acordarás? Hubo un tema en la producción de la industria automotriz, o sea, en la parte de los semiconductores, que retrasó mucho la producción. Pero a raíz de ahí, si se dan cuenta, el costo de un vehículo nuevo se incrementó de una manera exponencial. Hablando de México, hablando aquí de México. Sí. Y se atribuía que el dólar, el tema de los semiconductores, etcétera. Hoy hablas de un dólar de 17 pesos y los coches siguen exactamente igual o más caros, ¿no? Sí, Entonces, claro. es algo que yo tampoco he podido dilucidar. Habrá que preguntarle a un buen economista y cómo nos explica cómo funciona. El fenómeno inflacionario. Pues es una parte inflacionaria, pero el incremento que se dio particularmente en ese año con el dólar sí fue exponencial, o sea, porque los coches de valer de costarte X, ya decías, caray,
cómo subieron de precio, ¿no? O sea, yo lo tengo ahí muy presente en el Y no solo los vehículos, muchos productos. Y que son de muchísimos importación, productos, ¿no? ahí Sí. se quedaron. Sí, y se quedaron esos A ese 24, máximo. pareciera que se quedaron esos 24 pesos, ¿no? Sí, sabes que ahora sí aplica la máxima de la oferta y la demanda, porque en su momento lo que estaba parado era la importación. Bueno, los buques estaban atorados en el mar para venir y los puertos chinos estaban atorados, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo que no hubiera la demanda suficiente y por eso Se incrementaron también, sí. Había la gente. Más bien la oferta. Y además Estaba la gente, demanda, como no gastó en el 20, había recurso para gastar el 21, o sea, porque no salías, no estabas ahí enclaustrado. Oye, y perdóname, comentando también que ya no se me fue un poquito en el tema macroeconómico, en las políticas públicas, el Mundial de Fútbol, o sea, es importante, te lo voy a comentar, parece que está de moda y hablamos del Mundial, al final del día vamos a tener 10 de 104 juegos, pero creo que es una oportunidad única que buscan muchos países en el mundo, ¿no? Y la tenemos por tercera vez en México. Sí. Nada más mi pregunta sería, si nos preparamos suficientemente bien para potenciar al máximo lo que te pudiera dejar como derrama un evento de esta talla. O sea, yo lo dejo ahí y eso es para el sector turístico, hotelero, comercial, restaurantero, etcétera, sistema aeroportuario. Sí vamos a causar esa experiencia en los naciones que nos van a visitar. No sé, lo dejo ahí en la mesa y ya no quisiera entrar en polémica. Pues es digno de analizarse a fondo en un programa específico. No, yo creo que sí está interesante, ¿eh? No te sabría yo responder, pero creo, con las condiciones al día de hoy, yo creo que mi respuesta es no necesariamente. Y ahí te va otra pregunta. Vamos a ver estadios llenos en México. El costo de un boleto no es menor de 90,000 pesos. O sea, ¿cómo podemos encontrar congruencia en eso? En un país que finalmente dice, o sea, no hay un poder adquisitivo que digas, oye, 90,000 pesos para ir a un partido de fútbol. O sea, ese es el costo mínimo. Lo que está saliendo, sí, un boleto hay de 90, 100,000, 120,000, 130,000, 90,000 pesos. Los de reventa. Es que no hay para quien tuvo suerte de llegar a comprarle al valor real, porque nos diga cómo lo hizo, ¿no? Porque no, en México no pasó. Pues ahí sí. Eso lo dejo ahí al análisis. O somos un país muy rico que nos aventamos 90,000 hasta nos quedamos en silencio. No sé. Sí, ya no voy a poder. Que no acabas de un poquito, ¿no? Sí. Yo no pagaba 90,000 pesos por ir a ver un partido, ¿eh? Y es a lo que están, ¿eh? Y más con los partidos a lo mejor que tenemos, ¿no? Pero la realidad es que hay mucha gente que es apasionada y va a pagar eso y va a pagar más. Y también hay que decir algo de lo que decía Maui un poco con el tema del Mundial. A ver, muchos de los que van a pagar esos precios no es gente que vive en México, ¿no? Muchos extranjeros van a venir y obviamente pues de acuerdo a sus ingresos, sus capacidades económicas, pues finalmente es un poquito más fácil para ellos pagar esos montos, ¿no? Pero sí, digo, un poco con lo que acabas de comentar, Mau, está bastante prohibitivo para cualquier persona para cualquier de la aficionado generalidad en México, pues poder acceder a ese tema, ¿no? ¿Estamos preparados o no para beneficiarnos al máximo de eso? Tampoco lo sé, pero bueno, creo que ahí también hay matices, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los partidos van a estar en Ciudad de México, en Monterrey, y Guadalajara. en Guadalajara. Entonces, pues creo que cada estado y cada zona va a tener diferentes resultados. Eso sí creo que va a ser una máxima. Fíjate, este es México-Sudáfrica, 11 de junio en el Estadio Azteca, el 18 contra Corea del Sur en Guadalajara y el 24 de junio contra el repechaje de la UEFA B en Monterrey. Que puede ser un equipo europeo, según el sorteo, o Dinamarca, o República Checa, Macedonia, o República de Irlanda. Cualquiera de esos 4 europeos. Oigan, ¿cómo llegamos de la parte industrial a la parte? No, porque yo dije que una coyuntura en el 26 económica es el mundial, o sea, yo lo veo como una coyuntura económica. Estamos hablando de los retos para el Valle de 26. Toluca del 2026 y justamente una de las sedes mundialistas Por el va a ser aeropuerto. Toluca por el aeropuerto, los hoteles, Sí. el centro de entrenamiento, lo vamos a tener aquí. Sí, por eso, Pepe, no creas que yo me estoy dando en la nube, o sea. No, yo dije que Mau anda buscando un boleto. No, o sea, si alguno de nuestros
No, porque sobra por ahí uno. Comentó Roy, es un tema que sí hace coyuntura y Valle de Toluca, por ser parte de ese sistema aeroportuario que recibirá a las distintas delegaciones, pues le toca una salpicada, ¿no? Oye, el siguiente programa vamos a tener un patrocinador y nos van a regalar 4 boletos. No, y la reflexión sobre el poder adquisitivo Es que eso es... para adquirir ese tipo de boletos, pero fíjense qué importante, a ver, hablando de turismo, Punta Mita. Carísimo. Punta Mita es carísimo. Todos los hoteles que están en la franja costera de Punta Mita, que es pequeña, son hoteles que la noche anda entre 100,000 pesos Fíjate nada. a 250,000 pesos. Ya están dolarizadas, ¿no? Seguramente están dolarizadas. Mantienen una ocupación importante. Entonces, bueno, a ver, viene el cuestionamiento. ¿Quién los gasta? ¿Son nacionales o son turistas? Son reflexiones importantes. Sí. Yo siempre he pensado que quien los gasta, pues a lo mejor ciertos políticos. Tiene mucho. Puede ser. Porque, a ver, nosotros tenemos industriales que no gastan eso. No, pero se vale De porque ninguna manera. trabajan mucho, Roy. pero ellos Trabajan. sí, El estrés que llevan y Merecen descansar. Un buen descanso, Y sí. es Barato, eso es barato para el Sí, estrés que tienen. no te preocupes, los hoteles son de ellos. O regalan pases. Regalan pases. Y les dan descuento de dueños, de accionistas. Bueno, pequeño chascarrillo para la escucha, ¿no? Para los generadores. Sí, no, La los audiencia. políticos ya no son aquí en México. Eso ya fue hace muchos años. Ya no, eso ya no, ellos ya no viajan en primera clase. Eso no. Sí. Pero entonces, regresando un poquito, Valle de Toluca. Retos para el Valle de Toluca en este 2026, desde el enfoque empresarial. José Luis. Wow, bueno, pues Te agarré en curva, Sí, estaba preparado. no. ¿En qué pensabas? estaba pensando en los boletos. Sudáfrica, Corea, el europeo, ¿cuál le vas a pedir a la audiencia? ¿Cuál quieres? El que la audiencia disponga. Bueno, rifemos un boleto de Dice, para verlo en el Zócalo Capitalino. el Zócalo aquí, el fanfest ahí. Y les llevamos un six de cervezas, ya. Ahí está. Con eso. Paquetazo. No, fíjate, me quedé pensando eso de los retos. Mira, el Valle de Toluca creo que tiene una dinámica económica bien interesante porque tenemos industria, tenemos comercio, tenemos un sector fuerte de servicios, tenemos también turismo. Entonces creo que hay para todos. Creo que el gran reto que tenemos es cómo nos engarzamos y creo que cómo seguimos colaborando entre diferentes sectores para hacer más sinergias, ¿no? Por ejemplo, es bien conocido que el sector industrial genera una sinergia interesante en el sector restaurantero, por ejemplo, ¿no? Comidas de negocios, desayunos de negocios, cenas de negocios, etcétera, etcétera. Obviamente, la dinámica del sector industrial de este valle también promueve mejores empleos generan mejores ingresos también abonan al consumo en general del Valle de Toluca. Creo que en ese sentido, ¿qué tendríamos que apostar? A que cada vez más las autoridades municipales, y no es solamente del municipio de Toluca, porque hay que reconocer que el Valle de Toluca son un conjunto de varios municipios, ¿no? Lerma, Metepec, Calimaya, Almoloya, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa línea creo que las autoridades municipales tienen que enfocarse en cómo pueden de manera individual promover el sector predominante que tengan en su municipio, ¿no? Si es comercio, si es servicio, si es industria, y tratar de fomentarlo a través de la facilidad, muchas veces de trámites, también a veces el contar con criterios de inspección mucho más digamos, enfocados en objetivos reales y claros, ¿no? O sea, hay veces que si te apegas al dogma de la letra negra o de la letra chiquita, pues finalmente tienes que adoptar criterios que no cumplen un objetivo real que tiene que ser el desarrollo económico, siempre teniendo en mente pues cuestiones de seguridad, cuestiones medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que los municipios pueden hacer muchísimo por promover el desarrollo económico de las actividades preponderantes de su municipio. Y ahí sí
cada uno de ellos tendrá que ver por dónde le apuesta. Creo que iniciativas interesantes que hemos visto en algunos de estos municipios son el promover ferias, festivales que de alguna manera promuevan este consumo. En la parte industrial hemos visto que en algunos casos están buscando agilizar a lo mejor la instalación de algunas inversiones, ¿no? Cuando hay esa voluntad. Entonces creo que el reto sí está aquí en la autoridad municipal y estatal de ver cómo promueven de manera específica esos sectores como tal. Mau. Yo creo que, a ver, dos aristas. Una, reto o oportunidad. Y perdón que sea reiterativo, pero yo soy vamos a llamarle impulsor de que nuevamente el aeropuerto de Toluca brille y renazca. Es estratégico. O sea, lo podemos decir. Ante la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que sigo diciendo que creo que fue un error. O sea, y deja lo que costó, porque no es casarnos en que costó 300,000, 400,000, lo que dejamos de percibir. La falta de, ¿no? Pero bueno, ese ya no entremos en polémica porque ya fue demasiado el día de hoy. Aeropuerto de Toluca. Hoy, ante esta vitrina, tendría que ser la oportunidad de que renaciera nuestro aeropuerto. De que nuevamente tuviera inversión en infraestructura para que estén ya los gusanos de manera correcta, etcétera, y que volvamos a tener esas rutas internacionales que tuvimos hace más de una década. O sea, yo creo que eso lo tendríamos que estar apostando, empujando, y que si aprovechamos al 10, al 20 el tema de Muner, pero que sea el pretexto como lo fue el que repavintaron o recarpetaron algunas calles, sobre todo la de Bolera Aeropuerto, que fue la que recarpetaron a final de año para las delegaciones que vayan a llegar o para la gente que llegue al aeropuerto, que sea el parteaguas para que nuevamente el aeropuerto de Toluca se convierta en un aeropuerto estratégico, hoy con más vías de comunicación, hoy con un tren interurbano que tenemos que va a conectar hasta observatorio, supuestamente ya tendría que estar conectando en enero, febrero, por ahí tiene que acabarse la obra, una supervía al sur de la Ciudad de México que te conecta a todo el mercado del sur de la Ciudad de México, a 10 minutos de Santa Fe tomas el tren y llegas a un aeropuerto. Yo le apostaría eso como una gran oportunidad y eso nos va a derramar en tema de negocios, de comercio, servicios, etcétera, y hasta industrial. O sea, eso yo creo que sería una como gran oportunidad. Dos, y lo comentó bien Pepe Luis, un trabajo real, municipal metropolitano, en donde finalmente la visión sea periférica, sea de largo plazo, y que se trabaje en esos planes de desarrollo municipal, que luego nos llevamos sorpresas, no vamos a balconear ni nada, que oye, es que llevaba 10 años de rezago mi plan de desarrollo municipal, no, bueno, pues olvídalo, o sea, y el otro llevaba 5 y el otro va más avanzado y además no se hace coordinado y no se ve como una región que puede finalmente sumar oportunidades de un municipio con otro, complementarse, etcétera, para que te vuelvas tú como región atractivo. Entonces yo creo que también eso lo hemos pedido desde hace muchos años, que se homologuen criterios, o sea, homologar criterios, y si no se pueden homologar 125, que al menos se homologuen criterios regionales, ¿no? O sea, homologar criterios municipales regionales, impulsar a eso. Lamentablemente cada 3 años o nos reinventamos, o llega mucha creatividad, o llega poca creatividad. Un ejemplo que tenemos, hay que decirlo, es el Oro. O sea, bueno, el Oro finalmente un municipio, un pueblo mágico, bastó un año para que finalmente se pudiera echar abajo trabajo y pierdes empleos y pierdes atractivo turístico. Entonces yo creo que no podemos permitir nuevamente eso. Yo creo que ahí sí tenemos que levantar la voz fuerte, congruente y con una justificación. Es decir, si hoy no nos vemos como una región metropolitana en donde se homologuen criterios y finalmente esos criterios sean a largo plazo y periféricos, creo que vamos a estar hablando de esto año tras año. Lamentablemente no nos merecemos finalmente ante una región que tiene muchísimo más potencial que dar, que estemos rezagados por este tipo de situaciones, ¿no? Yo hablaría de esas dos en particular. Roger. Wow. Totalmente. Pues habría aprendido mucho. Y vamos al mundial. Con lo que Pepe y Mau ahorita nos han contado, tienen mucha razón. Mucha razón. Me sumo a todo lo que han comentado ahorita. Quiero agregar solo unos puntos que siento que son muy importantes. El tema de lo que es la infraestructura vial. 100%. Sí. El tema de la distribución, generación y distribución de electricidad aquí en el Valle. Y el tema de la seguridad. ¿Por qué? Las vialidades están en el Estado de México terribles. ¿Alguien ha circulado el Boulevard Aeropuerto ahora que lo rescataron? Sí. No Quedó terrible. Hay que ver en temporada de lluvias cómo quedaron los niveles. Pero quedó terrible. ¿Qué trabajo tan pésimo hicieron? Es una lástima que después de tantos años hayan decidido darle mantenimiento y que haya sido tan mal ejecutado. Sinceramente, quedó muy mal. Yo no creo que dure los años que
que duraban los trabajos anteriores. Pero insisto, hay que ver en lluvias cómo quedan los niveles. Pero eso es un reflejo de lo que se está viviendo en toda la infraestructura vial. Está terrible en el Estado de México. Y los municipios, sobre todo en las vialidades estatales. Hay municipios que sí le invierten, como Metepec, a las vías municipales, pero las estatales están terribles. Y me preocupa porque el desgaste cada vez es mayor y ya no es de reparar, es de reasfaltar. Y si los trabajos de reasfaltado son como los del Boulevard Aeropuerto, caray, qué terrible. Eso me preocupa. El otro tema, electricidad. CFE viene cada vez a menos. Es terrible la distribución de energía con CFE. Terrible. Hace unos años celebramos cuando pasamos de ser Luz y Fuerza del Centro a ser Comisión Federal de Electricidad, porque Comisión Federal de Electricidad tiene otras normas, tiene otras políticas, se manejan de manera diferente, gente muy preparada, sin la carga tan pesada que tenía Luz y Fuerza en temas de sindicatos. Bien. Empezamos bien, muy bien. Pero desde el gobierno federal anterior, que acaba de pasar, pues los recortes los han afectado tremendamente. Tienen gente muy preparada, muy capaz, con los mejores deseos de darte una buena respuesta. Pero tienen una carencia grandísima de infraestructura para poderte responder. Hoy tenemos líneas de transmisión viejas que no se están sustituyendo y que están empezando a ser obsoletas. El tiempo de vida del cobre es muy alto, pero el aislante no tiene esos mismos tiempos de vida, hay que sustituirlos. No hay para eso. Los transformadores, abra un pajarito en un transformador y hace tierra y lo vuela. Y los tiempos de respuesta de CFE son terribles. A la industria, ¿cómo nos está afectando eso? No tienen vehículos, quitaron a la gente que estaba por contratos. ¿Se acuerdan que había mucha gente que apoyaba ciertas dependencias de gobierno que estaban por contrato, lo llamaban? Sí, los honorarios. No tienen gente suficiente, es terrible, nos está afectando mucho. Cada que tenemos una falla de electricidad, y créanme que se han hecho muy comunes ahí en el parque, pues la empresa tiene que volver a rearrancar los equipos, más el tiempo que están parados. Sí, costo. Sí. Es un costo tremendo. Pues ese es un gran reto. Yo no veo que haya pues un gobierno estatal presionando a CFE para que nos ofrezca un mejor servicio en algo que es básico. Seguridad. ¿Por qué seguridad? El Parque Centro Loca 2000 tiene el Libramiento Bicentenario como una vialidad en buen estado de conservación, dado que es una concesión, en buen estado de conservación, para movernos. Bueno, el año pasado fue una cantidad altísima de colaboradores que fueron asaltados en el libramiento, en ese tramo que es del Parque Toluca 2000 a la corporación con la carretera México-Toluca. En ese tramo, es más, hay puntos específicos donde nos han dicho, te ponen piedras, te ponen algo que destruye tus llantas. Ya sé que sí o sí te detengas, llegan, te asaltan, te golpean. Lo hemos reportado y pues, no pasa nada, porque además ese libramiento está a cargo del Estado, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Es inconcebible, Rodri lo decías hace ratito, de que pues ahora los trabajadores buscan pues, ya no salir tarde del trabajo, aunque digas es un libramiento maravilloso, siempre ha sido maravilloso. Y dices, bueno, es seguro, me acerca, me pone en la carretera de México-Toluca, me acerca a Metepec, me acerca a Toyocan. Pero corres el riesgo de que te pase esto, porque nadie está exento. No es de que voy despacito y alcanzo a ver lo que pongan en el camino. Lo hacen pasando pues unos desniveles donde ya no lo ves. Y pues te destruyen. Eso, aunado al tema del robo al transporte de carga. Que quiero ser enfático aquí en el tema del robo del transporte de carga. También el problema es que muchos transportistas denuncian por el tema del seguro, pero ya no quieren hacer la imputación. Entonces de repente agarran a alguna banda de asaltantes y le llaman, son delitos que se persiguen por denuncia, no por oficio. Entonces le llaman al denunciante y le dicen, oye, ya tengo a alguien, necesito que vengas a hacer la imputación, ¿no? Para hacer el proceso. No, es que ya no, me da miedo. Pues sí te da miedo, pero si tú no vienes, pues lo van a liberar. Van a salir libre, claro. Aunque esté en un video, aunque aparezca en un video.
tiene que haber alguien acusando. Hacer la imputación, claro. Sí, o sea, no basta con difundir el video y que salga en redes sociales y que digas, ese es el ladrón. Si no hay nadie acusándolo, pues sale. Sí. O si le reponen el juicio, a mí yo tengo un tema ahora sí que particular, o le reponen el juicio y ahí tienes yendo y te quieren cansar como para que dejes de ir y salgan libres. No, hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Si se portan mal, pues ni hablar, hay que pagar las consecuencias, ¿no? Porque a veces parece que los protegen, sí, y lo promueven. Entonces me parece que esos son claves, retos importantes adicionales a los que se acaban de mencionar, que se tienen que resolver sí o sí, porque ahí no hay algo. A nosotros como asociación nos dicen, oye, ¿qué puedes hacer? Pues hay muchas cosas que podemos hacer dentro del parque que están bajo nuestro control, pero acá no podemos hacer más que pedir, que gestionar. Y de verdad hay muy buena voluntad de las personas, pero si no tienen el recurso, ¿qué hacen? Tenemos en CFE de Zona Valle de Toluca, tenemos un gerente maravilloso, Pedro, que con una gran actitud de servicio, una gran persona, y no está en sus manos. ¿Qué hace? No, tampoco puede hacer milagros o ponerle su bolsillo, ¿no? Sí, me consta. Entonces, esas son las cosas que tenemos que enfrentar. Oye, y aunado, Roger, a ver, desconozco bien el tecnicismo, el tema. Por decreto, CFE, ante la nueva administración delegada de la presidenta, se decretó ya que no era un tipo de empresa, una paraestatal como empresa competitiva. O sea, ahora ya vuelve a ser un tema nuevamente como de paraestatal, pero público, de gobierno. Sí. O sea, eso también le va a generar muchos cambios, o sea, muchos cambios en operación, en normatividad, etcétera. O sea, habrá que ver cómo se va comportando a lo largo, pero lo dices muy bien. O sea, sin energía, pues tampoco hay industria, pero bueno, industria en el sentido no, y es que total, eso al final del día lo que va a hacer es que si les cuesta, o sea, no es presupuesto, yo creo que tiene para mantener, igual y no para crecer. Pero la parte de del burocratizar los procesos para poder entregar los materiales, que aparte están influidos con ciertos tipos de interés al interior, que es lo que hace que se dificulte el que cuenten con las cosas y los recortes para mandar ese dinero a la deuda o a los programas sociales, la realidad es que te va a pegar, sigue siendo parte del por qué no tienen las herramientas para poder hacer su trabajo, ¿no? Y eso incide en la competitividad de las empresas. Esa es una variable que incide en la competitividad de las empresas, ¿no? Y bueno, ya no hablemos de otros temas particulares, pero sí se vuelven problemáticos. Sí. No, y es bien bonito ahí cómo está el tema de CFE, ¿verdad? Sí. Yo mejor no opino, no, pero a ver, hay prácticas también que no acabas de entender, o sea, y sobre todo en el tema PYME, o sea, PYME industrial, todo, o sea, llegar y que porque sus recálculos o tal y tal, de repente tú ya debes una millonada de energía eléctrica, cuando sabes que no la debes porque finalmente tu negocio tú puedes haber cerrado, dejaste de operar, etcétera, te ponen en harakiri, o sea, te ponen un balazo en el pie y dices, prefiero cerrar, porque te hacen unos recálculos maravillosos, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, sí tienes razón, yo creo que completamente. Y aparte es una parte del derecho que no está muy bien explorada, y son pocos los despachos que han encontrado la manera incluso de ayudar a los empresarios a defenderse ante esta injusticia, ¿no? Porque aparte no es como que, es más, la deuda se grava sobre los inmuebles, no sobre la persona que ocupó el servicio. O la razón social, sí. Exacto. Sí, entonces, y te dejan inoperable un inmueble, ¿no? Es complicado. Sí. Oye, y ahí fíjate, volviendo a lo que yo te decía un poquito en la incongruencia entre que pues vamos a apostarle a la democracia, a la certeza jurídica, tal, también se dio la reforma a la ley del amparo. O sea, la ley del amparo hoy ya nos dimos cuenta que finalmente sí habrá que ver cómo sigue operando, pero pues tiende mucho más a favorecer cuando tengas algún tema con alguna autoridad a que se le dé el criterio de dar la razón a la autoridad, ¿no? Y bueno, para muestra, un botón, ayer ya creo que ya cayeron a las arcas del gobierno una cantidad importante ahí de impuestos, ¿no? 31 millones. Sí, 32,000 millones, ¿no? 10,000 ya depositados el día de ayer, entonces, bueno, pues ahí nada más lo dejamos para la reflexión también. Sí. Digo que yo ahí sí creo que tenemos que ser justos en la ida y en la vuelta. Correcto. Entonces, hay que pagar lo justo, no lo injusto. Entonces,
creo que ahí sí yo creo que era un tema más político, pero yo también decía, oye, pues si yo pago mis impuestos, pues los tenemos que pagar todos, ¿no? Claro. Y en la otra parte es pues, tampoco, o sea, como que al tío le echen el carro completo encima, pues tampoco está padre porque ya está teniendo una aspiración, ¿no? Yo creo que es parte de la democracia. El decir, oye, pues que el piso siga parejo, ¿no? Sí, que hay una, o sea, sí, piso parejo, ¿no? Y en ese orden de ideas también lo que decíamos, ¿no? A medida que hoy parezca ser más privilegiado ser informal, la competencia desleal pues va a estar a la orden del día, ¿no? ¿Por qué crece? A ver, quisiera compartirles una reflexión muy rápida que nos hizo hace un par de días uno de nuestros empresarios de Del Parque. Hablando de por qué va creciendo la informalidad. Vamos a ponerlo con un ejemplo muy claro que hermano, tú conoces mucho más de esto, mi querido Mau. Pero hablando de alguien que quiere poner una taquería, para entenderlo muy, muy clarito. Quieres poner una taquería, pero algo pequeño. Un local chiquito, unas mesitas. Mínimo, ocupas 3 personas para arrancarlo. Porque vas a tener a alguien que esté pues, de parrillero, preparando tacos. Pues, alguien que esté como mesero, por lo menos uno. Y alguien que esté como ayudante, ¿no? De cocina, para lavar platos y limpieza y varias cosas. O sea, mínimo 3. Y por supuesto tú al frente. Hoy en día, con el salario mínimo, más sus prestaciones, ¿cuánto te cuesta realmente una persona? Cerca de 14,000 pesos. 14,000 pesos. 14,000 pesos. Son 3 personas. Cierra los números, son 42,000 pesos. Cierran en 45. Además le vas a dar uniforme, pues le vas a dar todo el insumo personal para que pueda atender. Comida. Ahí ya te es 45,000 pesos de ellos. Pero pues tú eres el que está emprendiendo, te tienes que poner un sueldo. Vamos a poner un sueldo bajito, 5,000 pesos a la semana. Por lo menos para que eso lo motive a seguir como al frente del negocio, ¿no? Son otros 20,000 pesos más 45. 60. Tienes 65,000 pesos. ¿Y cuánto te cuesta la renta de un local chiquito? ¿10,000 pesos? Vamos a decirlo, 10,000 pesos. Sí. 75,000. Pero necesitas un despacho contable porque vas a estar pagando impuestos. Y además vas a pagar energía, vas a pagar gas, vas a pagar agua, vas a pagar predial. Te lo están rentando, pero te trasladan el costo de todo esto, ¿no? A fin de cuentas. ¿Qué te gusta? ¿Otros 15,000 pesos? Entonces, ya hablábamos de 75, ya estamos en 90,000 pesos. Sí, ya. 90,000 pesos. ¿De dónde? Vas iniciando. O sea, que tienes que tener un negocio que te tiene que dar una utilidad, quitando tus gastos de operación sobre las ventas de 100,000 pesos para que puedas ir fijos, porque dijiste algo muy cierto. Y súmale, Roger, Fijos. si quieres vender la cervecita, ya Sí. te cuesta un Sí. poquito. Si le quieres poner el anuncio de taquería, Luminoso. ahí te va el costo de luminoso. Porque si es normal son 300, si es luminoso son 10,000. Así. Oye, qué buena reflexión. Es impresionante el cambio de luminoso a normal. Y ahí aportando el tema, luego dicen, no, es que el impulso, digo, no, a ver, no nos quejemos, pues, está bien, pero hablan de a veces los créditos, ¿no? El crédito fulanito, no el crédito pajarín, ¿no? Para no decir el crédito pajarín es de 15,000 pesos. Sí. Bueno, ni el negocio de la taquería dice, oye, pues no me alcanza para un mes de gastos fijos. Ni tu mobiliario. Deja el mobiliario, todo, sí, ¿no? Se vuelve complicadísimo, tienes razón. Y cuando entendemos esto, que yo no lo había visto así, pero cuando entendemos esto. Y el kilo de tortilla, 23 pesos, pues ya, no. Pero ahora dice, llévatelo a la informalidad. Exacto. Por eso la informalidad es tan creciente. Por eso. El sistema. Buena esa, Doña. Qué bárbaro, está muy buena. Está muy buena. Sí. Pero ven 4 conceptos, cómo ya sumas un gasto fijo de algo muy simple, ¿no? Sí, la taquería. Dices, por eso la informalidad va a alza. Pones Y faltó la 2 mesas de plástico, que te van a costar 5,000. Pon tú que pongas 20 banquitos, que sean otros 3,000. Más el toldo 1,500 de los chiquitos, que sean 2, son otros 3,000, ya vas con punto 15,000. Más lo que, o sea, no vas a pagar, no vas a pagar nada. Y tu emprendimiento ya hablas de 100,000 hijos. Tú tendrías que tener un capital de trabajo porque no vas a abrir, digo, ojalá, ¿no? Abrir si estuvieras con fila, ¿no? O sea, decir, a ver, no, porque vas a esperar del 2x3. Claro.
hazte tu capital de trabajo para que finalmente, pues en lo que arranca y todo eso, pues tengas que estar costeando en lo que la maquinita va dando. Y tocamos madera, pero no te exime de que de repente te lleguen y te estén ya robando Sí. tu dinerito de la caja, ¿no? Que tuviste en el día 6. ¿Qué te gusta esos 100,000 pesos por 6? Fácil. Mínimo. Sí. Mínimo. Un emprendimiento de $500,000. De 6 a 12 meses tardas en irlo estableciendo. Sí, yo creo Si que tienes éxito. sí. Y si no, ya lo perdiste. Y eso sí tienes éxito, exactamente. Sí. Porque la ventaja también de hacerlo formal es que puedes acceder a crédito, puedes estabilizar contratos, o sea, es un esquema totalmente diferente. Digo, no, pues, no se vayan a la informalidad. No, Le estás privilegiando, mi Robert, porque no, sí, oye, digo, venga, o sea, si hacemos la cuenta del que se pone en la calle y que tienen el derecho humano de ganarse la vida, lo hemos dicho, pero yo creo que ahí sí es un tema de todos, de que no hemos puesto en bandeja de plata el que sea bien fácil ser formal, o sea, el Claro. que sea fácil ser formal, ¿no? Y el ver cómo ese apoyo se multiplica en que más unidades económicas vean en la formalidad un patrimonio a largo plazo, por decirlo de esa manera, ¿no? Pero si es la matemática que se pone en la calle, no le va mal, o sea, finalmente... Sí, hay una razón de ser por qué se Sí, ve esa tendencia. pero ahí es donde entra la autoridad para delimitar las áreas donde pueden hacerlo. Porque además si echas tus carnitas, o sea, sabroso el taquito y todo, el aceitito a dónde va. Justo y luego hablábamos de eso en el programa. y luego quiénes contaminamos, y luego quienes nos quieren cobrar Sí, las las- descargas, y las- nos quieren cobrar y cobrar y cobrar. No. Al formal. Sí. Porque es el que tienen en el mapa. ¿Sí? Sí, debería de ser 100% al revés, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo del día de hoy. Qué rápido. Entonces, oye, sí es esto. Oigan, y nada más llegamos al diagnóstico. Vamos a tener que Vamos a hacer. tener ¿Qué que será hacer más la caro, parte el dos. boleto del mundial o el business class a Europa? Ya, suelten a los legisladores, por favor. No, es que es tanto el estrés, o sea, de verdad, es mucho. Yo creo que es mucho el estrés. Es Sí, mucho, sí. es demasiado. Sí, aguanta mucho. Sí. Sí, nosotros somos papitos, o sea, nosotros nos levantamos y nos desocupamos casi. Sí, ya no hay nada que hacer. Ellos tienen que aguantar a patanes como nosotros. Sí, imagínate. Sí, nada más, sí, que hablamos a la ligera. Sí, sí, no sé si sin saber. conocimiento Qué de barbaridad, cansar. Retiramos lo dicho, yo creo que es más que merecido. Pero bueno, para el cierre, recomendación, libro, frase que quieran compartir el día de hoy, porque esto va a tener que terminar en una segunda mitad. Nos vamos a hacer así como hablando del mundial, vamos a tener que tener un segundo tiempo para este programa. Y no está mal ese mundial, créeme, No, porque creo no. que son muchos aristas, creo. Pues igual, y ahorita lo organizamos, pero bueno, Mau. Yo reflexiono y lo comentó, y se la voy a robar a Pepe porque pues vamos ya en un año 26 que tendrá cosas buenas, tendrá retos, pero creo que si algo nos ha distinguido es esa resiliencia. O sea, yo creo que al final del día la resiliencia que nos da el haber arriesgado desde el día uno un patrimonio, como bien dijo Roger, a veces no lo teníamos muy claro, pues nos da esa entereza, esa fortaleza de que podemos salir adelante, ¿no? Yo creo que también otra reflexión es, pues necesitamos gente que de verdad ame a México, que ame al Estado de México y que en los niveles de responsabilidad que le otorga el pueblo bueno, respondan de la misma manera, ¿no? Respondan por el amor al Estado de México, por el amor a México y no por el amor personal a intereses. Yo creo que eso es la fórmula para que podamos tener un mejor México. Deja ya para nosotros vamos más para allá que para acá y suena cliché, pero bueno, los que tenemos finalmente familia, hijos, creo que sí esperemos que tengan una mejor oportunidad a la altura de esas grandes tres economías. A mí me gustaría compararme con los grandes, ¿no? O sea, porque si somos la treceava o doceava economía, pues comparémonos con, sí, como bien dices, vámonos con Alemania, con España, y que tengamos esas condiciones, ¿no? De vida y de calidad, sobre todo, porque el salir hoy a una calle con el miedo de que seas asaltado o de que te accidentes o que revientes un rin, limita mucho tu calidad y tu libertad, ¿no? Y nos pasa porque de repente cuando llueve, yo y lo digo fuerte y claro, ya les digo a los hijos, no salgan, yo no quiero salir, vamos a llegar a un bache, te van a asaltar, etcétera, etcétera. Creo que nos merecemos una mejor calidad de vida y ese trabajo lo tenemos que hacer entre todos. Roger. Bueno, después de todo lo que hemos platicado, quiero recalcarle a todos los generadores que no hay que tenerle miedo al emprendimiento, hay que emprender. Hay que emprender, seguirle apostando a México. Quiero tener una de las frases que Carlos Slim ha mencionado, es superingeniero mexicano, muy admirable, que ha dicho que la competencia te hace fuerte. Siempre, siempre, siempre
te hará mejorar. No importa que tu competencia sea incluso más fuerte que tú. Y tienes razón. Me quedo con eso. Muy bien. Bien, también. Pues fíjate que yo quisiera, más allá de frase, fíjate que hay uno de los eslogans que tenemos en Canacintra, en esta delegación, es crezcamos juntos, hagamos sinergia. Y yo creo que eso es lo que necesitamos, no nada más para el 2026, creo que algo que necesitamos seguir fomentando es la sinergia entre los diferentes actores, sectores y actores clave, ¿no? La parte económica, la parte social, la parte gubernamental. Entonces yo creo que invito a la reflexión en torno a busquemos hacer sinergia con los socios que consideremos. Y cuando digo socios hablo en amplio sentido, ¿no? Porque también inclusive el gobierno es socio de los negocios, ¿no? Cuando ves que tienes que pagar impuestos, pues es como si fuera tu socio. Entonces hagamos sinergia, busquemos esas sinergias que nos ayuden a crecer, ¿no? Lo dejaré ahí, porque cada quien sabrá por dónde las busca, pero creo que necesitamos hacer más sinergias y eso involucra también conocernos más, saber dónde podemos desarrollar nuestros negocios, nosotros como profesionales, dónde podemos agregar más valor. Entonces busquemos crear más sinergias y buscar ese crecimiento. Ahí la dejaría, mis estimados amigos. Perfecto. Fabuloso. Yo quisiera comentarles en la metodología de mi rama de negocio. La palabra Lean se refiere a cómo haces las cosas más sencillas, identificando las cosas que no están visibles y que te están afectando tu negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí les queremos comentar que lo que nosotros comentamos deberían de replicarlo también ustedes, deben de ser generadores de opiniones, porque cuando vamos a un negocio a tratarlos de ayudar a ser mejor, lo primero que hacemos es un diagnóstico, donde en ese diagnóstico encuentras cuáles son las cosas que realmente le duelen a la empresa. Y precisamente nosotros como generadores de opinión lo que queremos es encontrar la manera que lo que nosotros sabemos que nos duele sirva como una base para que tanto los empresarios, las autoridades, las organizaciones lo tomen para poder encontrar una solución. Porque si no sabes qué te duele, ¿cómo le vas a dar en el clavo, no? Es como una enfermedad. Entonces, invitar a todos los que nos escuchan a que sean líderes de opinión, que puedan compartir lo que realmente les duele. Tienen aquí también nuestras redes sociales de Genera, donde también nos pueden compartir los temas que quieren que sigamos tratando en el programa, para poderlos hacer llegar también a las respectivas autoridades, porque para eso sirven las cámaras. Las cámaras sirven, las organizaciones sirven para ser la voz de sus agremiados. Entonces, tengan la confianza que seguiremos apoyando en este programa para que sigan obteniendo un canal de comunicación para que la voz de la industria, de las empresas, de los parques industriales, de la Canirac, siga llegando a quien tiene que llegar. Muchas gracias por vernos, generadores. Gracias por estar aquí. Gracias. Nos vemos en la parte 2, porque esto no se puede quedar así.